Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. El título para el día de hoy, domingo 7 de julio, es Sígueme. Esa es la lección de nuestra lección, escuela sabática de este día. Sígueme. Aquí, queridos amigos, vemos que Jesús hace llamados, ¿sí? Y estas personas, estos varones, hijos de Dios, dejando todo, le siguen. Vamos a estudiar para poder entender la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. ¿Tiene su Biblia en mano? Si no, póngale pausa al video, vaya por su Biblia para que juntos estudiemos así la palabra de nuestro Dios. Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice la pregunta: ¿quiénes eran los hombres a los que Jesús llamó como discípulos y cuál fue su respuesta? Vamos a ver cuál es la respuesta de estos hombres cuando reciben el llamado de Jesús. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Dice: pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, ¿sí? Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en el navío que enderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Aquí vemos, queridos amigos, a 4 hombres que recibieron el llamado de Jesús. Dice la pregunta: ¿quiénes eran los hombres a los que llamó Jesús? Era Simón, que después fue con el nombre de Pedro, o sea, Pedro, y Andrés, Jacobo y Juan, ¿sí? Ellos eran pescadores de hombres, pero al recibir el llamado, dejaron todo y siguieron a Jesús. Ahora, queridos amigos, Marcos no registra muchas palabras de Jesús, ¿sí? Pero en el versículo 17, ahí vemos las palabras que dirige a 2 pecadores, a Simón y a su hermano, Andrés, ¿sí? Vemos que estos 2 hombres están arrojando una red a las orillas del mar de Galilea, ¿sí? Y en Marcos 1:19 vemos que es el llamado de Jacobo y su hermano Juan, ¿sí? Ellos dicen al parecer que estaban ya en un bote con su padre y sirvientes, lo que parece indicar que estaban en una mejor situación financiera a la que se encontraba Pedro y Andrés. Vemos aquí, Jacobo y Juan eran compañeros de Pedro y Andrés, eran compañeros, se dedicaban a lo mismo, eran colegas, pero el Evangelio de Marcos puede estar presentando un contraste entre estos 2 grupitos de hermanos, para ilustrar de esa manera que Jesús llama al discipulado tanto quienes tienen menos recursos como a los que tienen más. O sea, para Jesús no hay categorías, ¿sí? No quiere decir que Jesús llamó a porque tiene estudios, tiene preparación. Y aquel que ni siquiera estudió la secundaria, llegó nada más a la primaria, ¿sí? O quizás ni terminó la primaria, ese Jesús no le va a decir, sígueme, no le va a hacer el llamado. Claro que no, queridos amigos. Vemos aquí cómo Jesús presenta, ¿sí? Él no va por categorías, sino Él habla al que Él quiere llamarle.
El llamado de Jesús a estos hombres es simplemente directo y profético. Los llama a seguirlo, es decir, a llegar a ser sus discípulos. Les asegura que si responden su llamado, los convertiría ya no en pescadores de peces, sino en pescadores de hombres. Eso lo dice en el versículo 17. Dice, y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Sí? Ahora, queridos amigos, aquí vemos la parte de abajo. A ver, vamos para allá. Vemos la siguiente pregunta. Reflexiona acerca de por qué estos hombres dejaron todo inmediatamente. Vemos lo que nos dice Marcos 1, 16 al 20. Vemos que Jesús se acerca, los ve, los encuentra en la mar. ¿Sí? Uno que estaban ahí aventando sus redes y los otros dos que estaban remendando sus redes. Ahora, queridos amigos, vamos al libro de Juan para entender un poco el por qué estos hombres al instante recibieron el llamado. Busque en su Biblia, queridos amigos, porque veo que el dispositivo se tarda mucho en encontrar la cita. Vamos a usar la Biblia en físico, que es lo mejor. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Vayan conmigo. Juan, capítulo 1, versículo 29 hasta el 42. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué estos hombres reciben el llamado o aceptan el llamado de Jesús, acuden al llamado de Jesús. Dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vemos todo esto, todas estas palabras. Dice, y yo le vi, dice el 34, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vemos a Juan el Bautista dando testimonio, pero para esto, queridos amigos, ¿qué tiene que ver Juan el Bautista? Juan Bautista, era amigos de Pedro, ¿sí? Y de Andrés. Entonces, hay una seguridad, pues eran amigos, él ya les había comunicado, les había hablado acerca de Jesús, que vendría uno, ¿sí? Que sería más poderoso que él. Dice el 35, al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí, y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, vemos sin lugar a duda, antes de que ellos siguieran, habían escuchado hablar ya de él. ¿Sí? Habían escuchado el testimonio que Juan el Bautista
había hablado de Jesús. Entonces, queridos amigos, por consiguiente, entonces estos hombres aceptan el llamado de Jesús, ¿sí? Parece que los hermanos eran seguidores de Juan el Bautista, ¿sí? Y pues escucharon la proclamación de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos encontraron a Jesús, pasaron tiempo con él cerca del río Jordán. Ahora, queridos amigos, por eso vemos la reacción que toman ellos, ¿sí? En consecuencia, su aceptación del llamado de Jesús al ministerio no fue una reacción alocada o impensada, sino que fue algo que habían considerado determinadamente. Ahora, vemos cómo Jesús, él llama a unos pescadores dispuestos, ¿sí? Ellos responden con una consecuencia de lo cual ni la vida de ellos ni el mundo volverían a ser iguales. Ya no serían iguales, queridos amigos. La palabra de Dios no registra del todo, pero parte menciona que estos hombres se llamaban ser hijos del trueno, ¿sí? Eran Juan y su hermano, Jacobo. Ellos son llamados hijos del trueno, ¿sí? Y vemos aquí, queridos amigos, pues, tenían como mala fama, pero Jesús no le importó. Él les hizo el llamado y estas personas ahora cambian y se hacen discípulos de Jesús, ¿sí? Entonces, queridos amigos, para Jesús no hay barrera, ¿sí? Jesús no hace acepción de personas. Él llama a quien Él quiere llamar, ¿sí? De hecho, nuestro Señor Jesús quiere llamarnos a todos, o todos nos llama, pero el detalle es, ¿quién es el que le acepta? ¿Usted le aceptaría? Porque a Jesús usted le está llamando también, para que al igual que Juan, Pedro, Andrés, Jacobo, fueran sus discípulos, así usted le está hablando en esta mañana, para que también sea un discípulo. Jesús le dice en esta mañana, sígueme. Querido amigo, ojalá y que tome la mejor decisión. La mejor decisión que usted puede tomar es seguir a Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo, y vamos a finalizar con una oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana por su mensaje. Gracias porque nos da el tiempo necesario para poder estudiar y comprender su bendita palabra. Ayúdanos a entender y a comprender siempre, y que esto lo hayamos grabado en nuestra mente y que sea un gran ejemplo que nosotros podamos seguir. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le agradezco también que cada día vaya viendo estos contenidos, pero también pueda compartirlos para que muchas personas también puedan ser beneficiados con estos contenidos, con estos videos. Que el Señor le bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.